Buenas, mi nombre es Catalina Cortés y en este video les voy a presentar sobre nuestro trabajo titulado Características clínico-epidemiológicas de pacientes con reciente diagnóstico de VIH en un hospital terciario de la región metropolitana durante el periodo del 2020 al 2022. Nuestro trabajo fue realizado por Joaquín Yang, Natalia Alarcón, Joaquín Faúndez, nuestro docente a cargo, el doctor Francisco Zamora, y quien les habla. A modo de introducción, la pandemia del VIH es un problema de salud pública que ha cobrado mayor relevancia durante los últimos años, en particular por el aumento del número de casos positivos y la morbimortalidad asociada en pacientes sin terapia antirretroviral. En el contexto de los cambios que ha sufrido Chile durante los últimos años, como el aumento de la migración o la aparición de la pandemia por SARS-CoV-2, es relevante caracterizar el perfil epidemiológico de los pacientes con diagnóstico reciente de VIH en nuestro centro, el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Como objetivo de nuestro estudio es describir el perfil epidemiológico y su morbimortalidad asociada de pacientes con reciente diagnóstico de VIH en el hospital recientemente dicho durante el periodo del 2020 al 2022. El diseño del estudio es un estudio descriptivo de pacientes VIH de reciente diagnóstico confirmados a través del ISP entre enero del 2020 y junio del 2022 en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Se obtuvieron 223 datos en los cuales se definieron variables como la nacionalidad, la edad, el diagnóstico de ingreso, las cifras de CD4 y la carga viral. Estos datos fueron recolectados a través de las fichas electrónicas y también de los datos de atención de urgencia. Luego los datos fueron procesados en Excel con Microsoft 365. En cuanto a los resultados, del total de pacientes, un 85% corresponde al sexo masculino. En cuanto a la edad, un 86% tenía menos de 50 años, con una mediana de 36 años. Como podemos ver en el gráfico de acá abajo, la mayoría de los pacientes se concentran en los rangos etarios desde 20 a 49 años. Luego, respecto a la nacionalidad, un 40,8% son chilenos, un 22,4% son venezolanos y un 14,3% haitianos. En esta representación que hicimos del mapa de América Latina podemos ver los distintos países según su concentración, en el que el primer lugar está Chile, también están países como Venezuela, Haití, Colombia y Perú. En cuanto al nivel de CD4, un nivel de CD4 menos de 200 se observó en 79% de los pacientes y menos de 50 en un 49,6%, con una media de 121. Un 64,5% de la muestra tenía carga viral VIH mayor o igual a 100.000 y la media obtenida fue de 864.866. Como podemos ver en estos dos gráficos, la mayoría se concentraba con una carga viral mayor a 100.000 y esta es la distribución de cantidad de CD4 al momento de diagnóstico por el ISP. Luego tenemos que el motivo de consulta más frecuente fue la falla respiratoria con un 27,7%, seguido del síndrome febril con un 16,1%. Para esto realizamos este gráfico de acá, en el que podemos ver la falla respiratoria y el síndrome febril en los primeros lugares, pero también tenemos otros síndromes clínicos como la cefalea, el compromiso de conciencia, el síndrome consuntivo, el síndrome diarreico y otros, en los cuales se concentran más de 10 distintos síndromes clínicos que no tenían la suficiente cantidad como para mostrarse en este gráfico. Luego, el promedio de días de hospitalización fue de 17 días, y en cuanto a la mortalidad global durante el periodo analizado fue de un 25,2%, siendo mayor durante el periodo de marzo a diciembre del 2020, con un 29,6%, que comparado al periodo correspondiente a enero del 2021 hasta junio del 2022, el cual fue un 22,4%. En cuanto a la discusión, de acuerdo a los datos obtenidos, gran cantidad de usuarios son diagnosticados en etapa SIDA por enfermedades oportunistas con una presentación inespecífica. Sumando a esto, el periodo de la pandemia se dificulta la pesquisa de forma precoz. En ese sentido, es necesario retomar e intensificar los métodos de tamizaje en todos los niveles de atención de salud, especialmente en el nivel primario, como también tener un alto nivel de pesquisa frente a síndromes clínicos clásicos en pacientes que presenten algún factor de riesgo. A modo de conclusión, dentro de las características epidemiológicas, el sexo masculino predomina en un alto porcentaje dentro de la muestra estudiada,
Además, la edad de presentación concentra la mayor parte en el rango de 20 a 49 años. Según la nacionalidad, menos de la mitad de los pacientes atendidos en nuestro hospital de urgencia y asistencia pública son chilenos y destacan nacionalidades concordantes a los datos actuales de migración. Considerando las características clínicas, casi un 80% de la muestra se encontraba en etapa SIDA al momento de su confirmación diagnóstica, sumada a una alta carga viral VIH. Dada la variedad de presentaciones clínicas al ingreso de los pacientes, se hace necesario el screening dentro de nuestro país como medida preventiva. Más estudios serán necesarios para caracterizar de forma más completa a la población, incluyendo otros centros al menos de la región metropolitana. Por último, aquí se encuentran nuestras referencias. Muchas gracias.